Palenquia está fundaro, fundaro Povencovio. Palenquia está fundaro. Bienvenidos una vez más a esta sección que le ha dado voz a los que no la tienen. La semana pasada tuvimos una invitada muy especial, la indígena Naame, quien nos contó de su vida. Y hoy tendremos un invitado que nos contará un poco sobre cómo llegó a este continente y qué fue lo que ha marcado más su estancia en él. Así que recibamos muy especialmente a Sababona Chicoa. Muchas gracias por tenerme aquí. Con mucho gusto. A ver, cuéntanos entonces cómo fue que llegaste a este continente. Miren, yo hacía parte de una tribu africana, como la mayoría de los que fuimos traídos desde África. Y de un momento a otro empezaron a llegar esos hombres blancos con sus armas extrañas a llevarnos a la fuerza. Pero ¿sabes qué? Después de un tiempo nos enteramos que nuestros propios jefes, los que no vendían a esos blancos, eran los que nos capturaban para regalarnos incluso a ellos. Y no sabíamos qué les daban a cambio de nosotros. Y entonces, a ver, ¿cómo fue el proceso que tuvieron desde el continente africano al continente acá americano? Porque sabemos que fue un proceso muy violento y muy difícil en el que pocos sobrevivían. Lo que usted dice es verdad. Mire, nos llevaban a muchos en esas cosas a los que llaman barcos. Y por lo que veíamos era más de 300 en cada uno. Primero nos ponían cadenas gruesas en las manos, en los pies, y nos metían en unas bodegas. Entonces éramos todos de pie durante 100 días hasta que llegábamos, eso que no llegábamos todos. Por ejemplo, yo estoy vivo de milagro. A ver, chicos, explícanos por favor un poquito más de eso de que estás vivo de milagro. Mire, yo llegué muy enfermo en ese entonces y me mandaron a las casas del Cabildo, que eran como unas enfermerías al lado del mar de Cartagena. Y nos cuidaban ahí un tiempo y después nos mandaban con otros que no llegaban enfermos para empezar a trabajar. Y cuéntanos qué actividades los pusieron a hacer cuando llegaron al continente. La mayoría nos dedicábamos a la agricultura, a la ganadería, boga de champanes y canoas, oficios domésticos y artesanales. Y pasando a otro tema un poquito más diferente, ¿hay alguna ley que los ampare? Y si la hay, ¿cuál es? ¿Cómo se les aplica? ¿Qué profundidad tienen esas leyes? Antes estábamos totalmente desprotegidos en el ámbito jurídico, pero un tiempo después se firmó la cédula real de Aranjuez con la pretensión de protegernos y también se establecieron los códigos del sol que aceptaban la esclavitud como sistema socioeconómico. Pero ninguna de esas cosas nos daba algún derecho, solo indicaban los castigos que nos aplicaban y nos sometíamos a algo malo. Y cuéntanos un poco más sobre esos castigos que se les imponían a ustedes. Eran horribles. Eran esos castigos que además que eran muchos, algunos eran los azotes, los más comunes. Otros eran que nos amarraban a un poste sin agua, ni comida, ni en tiempo que nuestro amo quisiera. También nos mutilaban. A mí no me tocó eso, pero a otros esclavos sí. Y algunos hasta se morían. Muy bien, y sabemos que el cimarronismo fue una acción subversiva muy común entre los esclavos que empezó cuando los esclavos africanos comenzaron a llegar a América. Desde el primer momento en que ellos empezaron a llegar, esto empezó a suceder. Cuéntanos, ¿qué fue lo que desató verdaderamente esa problemática? Pues, ¿qué te cuento? Eso provocó la expedición de la cédula real de septiembre 7, que ordenaba que no se podía proceder contra los alzados a los que los entregaban voluntariamente. Pero ¿usted cree que pasó eso? Antes daban castigos más fuertes por eso. Y después de eso fue que se formaron los primeros palenques y se empezaron a establecer ciertas leyes que prohibían conquistarlos a los esclavos y otras que hacían que los dueños los renunciaran a ellos mismos para que esta problemática se reduciera. Sí, es correcto, porque la subversión llegó a ser tan seria que ese tal rey de España expidió la cédula de agosto 23, que como ya dijo usted, anulaba otra que decía que se podía conquistar a los palenques de los Montes de María.
y que los dueños de los esclavos debían renunciar a ellos. Todo eso para darles libertad y reconocer como suyo el territorio. Como suyo el territorio de los palenques. Así. Ok. Y fue en ese momento en el que se conoció el primer pueblo libre de América, el Palenque de los Montes de María. ¿Es así? Claro que sí, correcto. Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos con las otras preguntas que le tenemos a Chicoba. Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos de nuevo al programa. Seguimos con Saba Bona, estamos muy contentos de tenerlo acá porque nos está contando toda su experiencia, cómo fue que llegaron aquí todos los esclavos africanos y qué repercusiones tuvieron, tanto personales como socialmente. Seguimos pues con nuestras preguntas para Saba Bona. Saba Bona, ¿cuáles eran las lenguas africanas con más presencia en los palenques establecidos en América y cómo era la comunicación entre ustedes los esclavos? Pues primero que todo, nuestra comunicación entre esclavos era muy limitada, pues nosotros éramos esclavos de hacendados que no nos dejaban comunicarnos entre los esclavos, por lo que, según conozco yo, el Kikondo y el Kimbudo son provenientes de comunidades bantú, que es de donde provengo. Es por eso que no tengo conocimiento de cuáles eran todas las tribus que pertenecían o llegaban a América. Sin embargo, los palenques que nosotros podíamos construir era gracias a estas dos comunidades que son provenientes de Camerún y Somalia. Mi familia, mi gente y mi nación es de Somalia. Muy bien, muy interesante lo que nos estás contando. Pero ahora, pasando a otro tema un poquito diferente, necesitamos saber qué pasaba con esas tierras explotadas que quedaban como terrenos movidos según se conocía. Bueno, a estos lugares se les llamaba mazamorra y se les permitía trabajar a negros y a los indios que quedaban. Igualmente, lo poco que quedaba eran de su propiedad y por eso recibían el nombre de mazamorreros. Yo fui un tiempo mazamorrero y lo poco que quedaba, nosotros podíamos quedarnos con él, pero era casi imposible ser ricos o sobrevivir con eso. Porque la tierra quedaba en muy malas condiciones. Claro que sí. A ver, y entonces ya recopilando todas estas preguntas, queremos como saber, en resumen, cómo era su vida y la de su gente, todos los esclavos juntos, antes de que abolieran la esclavitud en 1851. Cuéntanos más o menos como un amplio panorama de esa vida. Pues primero que todo, nunca fuimos libres. Los mecanismos de captación de mano de obra de negros como reacción de la abolición de la esclavitud se dio cuando, por ejemplo, Sergio Arboleda, una persona muy hacendada e importante de la región, empezó a darnos asentamientos en los bordes boscosos de su hacienda para tumbar monte e iniciar cultivos como pago que debíamos hacer por el sistema de terraje que existía. Además, debíamos de estar 10 días de cada mes en la hacienda trabajando. Sembrábamos yuca, arracacha, maíz, caña de azúcar, entre muchas otras cosas de la agricultura. Y ahora ustedes se deben estar preguntando cómo es que Chicoba sabe tanto sobre las leyes, sobre las cédulas que expidieron, quién las expidió, sobre tantos nombres, sobre tantos términos técnicos, porque es que él, siendo un esclavo, con todo respeto, un esclavo africano, sabe tanto de estos y ellos no deberían conocer tanto sobre este mismo tema. Entonces queremos saber, Chicoba, en qué mundo estuviste sumergido anteriormente para que todo este conocimiento lo sepas. Pues bueno, de verdad fue muy difícil todo para mí desde un principio, desde que me separaron de las tribus, desde que me separaron de mi familia. Cuando llegamos a Cartagena no sabía qué me iban a poner a hacer. No sabía si me iban a poner a trabajar en la agricultura, en la minería, o quién sabe qué más me pondrían a hacer. Pero fue cuando estaba en la minería y un amo llegó, amigo de mi amo llamado Sergio Salazar, y vio que yo me destacaba por mi fuerza y por mi rendimiento de trabajo. Ahí fue donde él me quiso comprar y me llevó a su casa como esclavo doméstico.
Y es por eso que nunca me separé de él. Él nunca se quiso separar de mí porque yo le servía y porque yo rendía en todo lo que él me ponía a hacer. Es por eso que ahí me di cuenta cuando sus otros amos, sus invitados, sus virreyes y toda la gente de la realeza llegaban a su hacienda. Yo veía cómo hablaban de decretos, de leyes y de todo lo que nos imponían a nosotros como esclavos, gente inocente y gente que nos martirizaban y nos azotaban y nos hacían sentirnos de la peor calaña. Ahí fue donde aprendí todo lo que ahora les comparto y todo lo que ahora no sé si valga la pena, pero nunca fuimos libres, siempre seguimos siendo esclavos a pesar de todo lo que nos martirizaban. Muy bien, ahora conocimos la historia de Chico Sababona, nuestro segundo invitado de esta semana. Espero que todas estas preguntas, todas las respuestas que él nos dio, hayan quedado muy claras y hayan servido para esclarecer hechos, porque son personas que no habían tenido voz, que no habían tenido cómo expresarse, y este es el momento real en el que ellos pudieron hacerlo. Espero que les haya gustado muchísimo. Con ustedes, Chico Sababona, María Paula González, y espero que en la próxima emisión estén con nosotros. Muchísimas gracias.